Hola, esta es la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio a una nueva lección y vamos a orar. Te damos gracias, Padre bendito, porque podemos una vez más tener este tiempo de estudio. Gracias te damos porque tú provees tiempo, disposición y oportunidades para poder estudiar de tu palabra. Te pedimos por los alumnos de esta clase, por las maestras que somos, para que tú nos dirijas en nuestro día a día, que nos permitas poder compartir siempre lo que vayamos aprendiendo de tu palabra, compartirlo con todos los que estén a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Padre. Y te pedimos por los que han de tener contacto con este estudio en línea, para que también ellos sean bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. La lección, esta es una clase Nuevos Creyentes, así es como la ha llamado la clase nuestra iglesia. Y estamos trabajando el manual de Nueva Vida en Cristo. Ya vamos por el volumen 2. Hicimos lo que es el introductorio, luego volumen 1, ahora estamos en el volumen 2 y este manual se puede conseguir de manera gratuita en la página de nuevavidaencristo.org con New Life Discipleship. El nombre del manual está aquí abajo para que ustedes puedan descargarlo si tienen oportunidad y quisieran tener y llevar el seguimiento. Este sería el lugar donde lo pueden descargar. El día de hoy estamos trabajando la lección número 9, llamados a santidad. Esta figurita ahora sí que me pareció un poquito difícil de poder traducir, pero quiero pensar que Dios le está indicando la manera en la que quiere que vaya avanzando y como que es un seguimiento que le está dando, o sea, lo está acompañando, ¿no? Le está llamando y como que lo va acompañando entre tanto que va caminando. Es lo que se me asemeja de esa manera. Bien, vámonos a nuestro manual. Aquí es donde encontramos esta, y en nuestro manual lo que vamos a hacer es, vamos a revisar las declaraciones que nos da nuestro manual. Dice paso 9, llamados a santidad. Dice aquí, ¿puedo vivir en santidad? Vamos a leer la primera. ¿Puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Estamos recordando que nuestra tendencia a pecar no se va a poder eliminar. Es una naturaleza. Pero podemos vivir en santidad si lo decidimos y lo vamos proponiendo día a día. Es un paso a la vez, día a día. Entonces es verdadero que puedo tanto una cosa como la otra en el mismo transcurso de mi día a día. En la siguiente dice, Dios me llama a ser santo porque Él es santo. Ese también es un pasaje casi textual, así como dice las palabras. Dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces, Él nos llama para ser santos porque Él mismo ha mostrado, demostrado su naturaleza también. En el siguiente dice, para vivir en santidad debo hacer cosas buenas. Esta parte me dejó así como que muy, a ver. Esto como que la manera de probar que vivo en santidad es haciendo cosas buenas. Pero, la forma en la que me da la impresión aquí es que para decir que vivo en santidad, me debo proponer hacer las cosas buenas. O sea que si mi iniciativa es hacerlas primero las cosas, o sea, por acciones, es que yo voy a manejar mi concepto de santidad por causa de las acciones, ahí yo le pongo falso, porque más o menos esa es la tendencia, esa es la insistencia en la declaración. Por causa de las cosas buenas, entonces es que yo vivo. Por los hechos, por las cosas que hago. Tiene una tendencia a vivir bajo la ley por las cosas
que hagas, entonces es que se está pensando en que puede ser santo. Eso significa vivir en santidad. Y la realidad es que el vivir en santidad trae acciones buenas como resultado. Es como vivir en salvación. Mientras yo esté ya en la condición de salva, las cosas buenas que hago vienen como consecuencia porque Dios ha efectuado un cambio en mi vida. Eso es lo que está pasando con la santidad. Entre tanto que yo estoy viviendo en santidad, como consecuencia, entonces hay buenas obras como una consecuencia. Entonces ahí sí que no, definitivamente es falsa. En el subtítulo que tiene es muy parecidísimo, de hecho casi yo confundo el título que tiene la lección con este subtítulo, dice llamados a ser santos. Pablo acostumbraba llamar a los creyentes santos. En las dos citas que tenemos aquí aparece esto. Vamos a leerlas para tener la referencia clara. Esto es en Efesios. Dice Pablo, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y la otra cita de Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es la manera de dirigirse cuando inicia una carta y les dice a los creyentes santos. Esa es la referencia que hace aquí el texto. Ok, dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Los llama así porque el término santos expresaba su nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo Dios los había declarado justos y santos. De hecho, también vamos a entender qué sería el enfoque también o la otra manera de poder identificar ese hecho de ser santos. Nos declara nuestro Dios gracias a la sangre de Cristo que ya pagó nuestra deuda de pecado que es nuestra condición precisamente. El hecho de la sangre que Cristo derrama en la cruz está pagando el precio que se demandaba por el pecado que hay en nuestra vida, en mi vida. Y entonces la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, su Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces limpió nuestro pecado, pagó la deuda de ese pecado que es porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios dio la dádiva que es Cristo Jesús. Entonces Dios nos declara justos. Es como, pues es eso, tomó nuestro lugar al él cumplir la sentencia que estaba sentada a nosotros, entonces nosotros recibimos el beneficio. En este caso es de ser declarados justos, ser declarados santos. Esa es la condición gracias a la sangre de Cristo, al sacrificio que Él hizo. Dice aquí en número 1, según 1 Corintios 1:2, Cristo nos ha santificado. Esto quiere decir que nos apartó de la santidad, para la santidad. Nos apartó para la santidad. Aunque somos ya santificados, también somos llamados a ser santos. Según el versículo, según el versículo 2, ahorita lo vamos a leer para poder entender los detalles de este pasaje. Vamos a ir entonces a 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Está hablando de todos aquellos que invocan el nombre de Dios, como el nombre del Señor Jesús como su Señor. Pero fíjense aquí que lo que nos llama la atención dice a los santificados en Cristo. Esto es lo que decíamos hace un momento. Santificados porque gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz, nuestro Dios nos declara santos.
y eso significa que ya estamos santificados. Pero eso sería el punto de un cambio de una condición a otra. Ese es como el inicio nada más, como la meta de donde empieza una carrera, que precisamente en este ejemplo de la carrera se va a representar la santidad. Es el inicio de ponernos ya con nuestro lugar a la salida de donde vamos a empezar la carrera, ¿no? Claro que cuando decimos a la salida de la meta es porque ahí es donde hay que llegar a culminar. De ahí inicia nuestro recorrido para llegar nuevamente a ese punto, pero ya como habiendo terminado la carrera. Entonces, el hecho de que ya somos santificados en Cristo nos implica el llamamiento a una condición continua de santidad, es decir, a un hecho de ser santos y mantenernos dentro de esa condición de santidad. Entonces ya nos dieron la oportunidad de ser santificados, como de movernos de una posición a otra condición, pero ahora el enfoque o la insistencia en esta lección es que estamos llamados a mantenernos dentro de esa carrera continua que significa la santidad. Esto está especificando pues una condición continua. Ya cambiamos de una posición a otra, pero ahora hay que mantenernos dentro de esa posición, manteniendo una condición de santidad ante los ojos de Dios, y vamos a ir observando qué detalles son los que involucra el hecho de mantenerse en santidad. Pero por lo pronto aquí estamos declarando pues que aunque ya Dios nos ha hecho santos, pues nos ha llamado a mantenernos en una acción continua de santidad. Esa es la insistencia en este punto. Entonces, por eso decía, en nuestro manual está marcando llamados a ser santos, según el versículo 2. Dice, esto significa que Él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado dedicada a Dios. Estamos viendo que si nuestra tendencia es siempre ir hacia el pecado, hacia las cosas que no agradan a Dios, y que nos damos la vuelta cuando se trata de algo con relación a Dios y nos dirigimos a una dirección diferente, entonces ya no tenemos esa condición continua de estar en la santidad, de dejar el mal, dejar las cosas malas, el pecado que Dios ha declarado como tal, y no nos dedicamos a Dios. Entonces todas esos son los detalles que vamos a necesitar tener en cuenta cuando se trata de vivir en santidad. Debemos renunciar al pecado y dedicarnos a Dios, estar dedicados con más tiempo, con más interés hacia lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la parte que nosotros estamos enfocando aquí, ¿no? Entonces, en el punto siguiente está mencionando el hecho de, permítanme tantito porque ya me salí, el hecho de, está enfocando, ya, en el punto número 2 dice, ¿qué es la santidad? Este punto de Primera de Pedro lo vamos a ver aquí abajo, nada más espero que no se me pase. Dice, ¿qué es la santidad? Podemos explicarla así. Es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios, lo que decíamos ahí arriba. La siguiente dice, es una característica propia de Dios. Esa es la que quiero analizar. Antes de llegar a la parte de que es una condición o característica propia de Dios, lo que quiero llamarles la atención es el antecedente, desde el versículo 13. Entonces nos vamos a ir a Primera de Pedro 1, 13. Un poquito antes de ese, así se las estoy comentando nada más. Menciona el pasaje que es el apóstol Pedro dirigiéndose a los esparcidos que fueron esparcidos por las distintas ciudades o ciudades como por persecución. Entonces Pablo está dirigiéndose a ellos. Y anterior a la parte que mencionamos que es una característica propia de Dios,
está el apóstol Pedro mencionando que los profetas que profetizaron acerca de esa salvación que ahora, o sea, que incluía, anunciaba los sufrimientos de Cristo. Acuérdense, Cristo es el ungido. Entonces no tenía nombre, solo tenía identificación como el ungido. Así era el nombre que aparecía en conocimiento de ellos. Ellos entonces dice que esa salvación que profetizaron, que incluía los sufrimientos. Yo en cuanto leo ese texto, me conecté rapidísimo con Isaías. Ustedes se acuerdan del texto de Isaías, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, o sea, toda una descripción dice, pero el Señor Jehová que cargó en él el pecado de todos nosotros. Se habla de que fue herido, molido, y todo lo que implica el sufrimiento de ese mensajero, de ese enviado, de ese Mesías, de ese ungido. Esos son todos los nombres que implicaba esta profecía. Entonces habla de que los profetas profetizaron acerca de la salvación que anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían con ellos. Porque inmediatamente Isaías, después de que dice ahí, pero, qué generación tan inmensa, dice, ¿quién la podrá contar? O sea que hubo mucha descendencia de esta condición o de este acto que el Señor Jesucristo sufrió. Hubo mucha consecuencia porque precisamente gracias a esta muerte, al sacrificio de Cristo, del Señor Jesús, recibimos nosotros el pago, el perdón, la nueva vida, la resurrección, el lugar asegurado en el cielo. Voy pues a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Todas estas glorias que vendrían con esos sufrimientos, pues en esa profetización de sufrimientos. Y dice entonces que esto es lo que ellos profetizaron. Dice que ellos escudriñaron porque se pusieron a investigar en qué persona, todos los detalles de que Dios les estaba declarando esa información, pero ellos todavía no veían en quién estaba personalizada esa profecía. Entonces ellos escudriñaron y se les reveló que su mensaje no era administrado para ellos, o sea, no era para el tiempo de ellos. Eso es lo primero que me llamó la atención de este texto. En el siguiente pasaje, bueno, todavía dentro de ese de 10, versículo 10 y 11, dice que el Espíritu Santo fue que por el Espíritu Santo fue que les predicaron estas cosas, es decir, este mensaje de salvación, que los ángeles anhelaban mirar. O sea que los ángeles conocieron también el plan de Dios y estaban emocionados desde que se profetizó. Estaban emocionados, diría yo, así me los estoy imaginando, porque lo anhelaban, emocionados yo anhelar yo me lo imagino así, anhelan algo, esperan algo, emocionados, del momento en el que ya se iba a cumplir y lo iban a poder ver. Entonces, esa es la parte que me está llamando mucho la atención de este antecedente. Este mensaje lo predicaron por el Espíritu Santo, de cuando el tiempo, dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esa es parte de lo que está mencionando ahí. Entonces, no era para el tiempo de Isaías, por ejemplo, y ahora es que ya llegó el tiempo en el que se les está predicando el cumplimiento del tiempo. Se dio en esta generación del siglo I, y en este caso los, como le llaman, esparcidos. Aquí es donde lo vamos a entender, los que fueron esparcidos por distintas regiones, ¿no? Y antes de ese versículo 15 y 16 está el versículo 13 y 14, que quería también considerar. Dice, por tanto, en el 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos y en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta parte que le antecede a estos dos pasajes me parecieron claves para indicar la condición de la santidad, de vivir en santidad. Aquí habla ceñidos vuestros lomos con entendimiento, que indica una condición de estar preparados. Ser sobrios, ahorita vamos a ver un poquito sobre ser sobrios. Esperar, habla de la esperanza, esperar por completo. En otras versiones habla esperar hasta el fin. Dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, que sí es cierto que habla de la segunda venida del Señor Jesús cuando ya lo veamos y entonces todas las cosas lleguen a completarse, llegar hasta el punto final donde podamos ver todo el paquete completo de lo que significa esa gracia que nos fue otorgada, ese regalo inmerecido que nos fue otorgado. Entonces, aquí lo que les puse en esta parte es resaltando un poquito lo que era el significado de sobrio, porque dice sed sobrios, teniendo ceñidos vuestros lomos del entendimiento, los sed sobrios. Eso es lo que quiero resaltarles aquí. Dice que ¿qué significa sobrio o sobria? Que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber o en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. Y la otra posibilidad, otra opción también de significado es que es sencillo y sin adornos superfluos. Estamos hablando de alguien que no se entrega a los excesos o a las pasiones está bien definido su razón de vivir y de anhelar en todas las áreas, comer, beber, hablar, moverse, costumbres, sencillez y sin adornos superfluos como apariencia nada más, que nada más den la apariencia, pero no se es. Entonces una persona sobria no da apariencias, una persona sobria está siendo sencilla, con evidencias claras de lo que es, sin ir más allá de apariencia. Y ni tampoco en el caso del moderado y discreto, o sea que no hace mucho escándalo por lo que está mostrando ser o su acción continua que está realizando, pero de una manera sin exagerar y sin ser tan llamar mucho la atención para que todo el mundo lo vea y lo alabe en ese sentido. Ahora, santo, santa, ya lo habíamos también visto en otra lección, que dice que es aquello que está dedicado o consagrado a Dios. Al final ahí es un diccionario secular. Dice, o en este caso sería, ¿cómo dice? O consagrado a Dios o a la religión, o es algo de Dios o de la religión, o relacionado con Dios o con la religión, o sea, diría yo algo que pertenece, dedicado y consagrado, pero también pertenece, ¿no? Hablábamos de la pertenencia. Entonces, vamos a ver, espero no estar enredándoles mucho porque este tema se me hace un poco difícil de explicar, porque ser santos y santidad y cómo se percibe la santidad y qué necesito hacer para mantenerme en santidad, todo eso se me hace un poquito difícil de explicar, pero espero que lo hayamos o que lo podamos ir resolviendo. Lo que les quise mencionar entonces, ya yendo aquí al manual, es que el estar en santidad implica estar preparados, pero también estar constantes. Esa es la parte que quiero resaltar siempre. El texto dice, ceñidos vuestros lomos con entendimiento, es decir, estarse listos, preparados. El comentario que leía yo con relación a esta frase mencionaba como una representación de cuando ellos tomaron la Pascua en Egipto, cuando ya iban a salir de ahí de la esclavitud que estaban sometidos, y tenían ellos que ir bien ceñidos,
amarraditos bien de su cinto, donde iban a mantenerse ya arreglados con su atuendo, listos para, en cuanto el Señor dijera, avancen, avancen. Entonces llevaron a cabo esa ceremonia de la Pascua con la condición de ya estamos para salir. Así que no se entretenga, lo vamos a hacer como una antes de, pero ya estamos para salir. Nadie debe entretenerse en otras cosas. Entonces es una situación que así es lo que está indicando aquí. Estar preparados, pero vamos a hacer esto constante, porque esto viene a estar constante. Es algo que sí vamos a enfatizar. En la C dice, es una característica que podemos tener, aunque también dice que sed santos de Dios, ¿verdad? Pero ahí está dando nada más como el respaldo bíblico de las declaraciones. Es una característica que podemos tener de Él. Lo vamos a ver ahí. También me llama mucho la atención el antecedente que les estoy poniendo. Fíjense, desde, por ejemplo, 2 Corintios 7:1, le necesitamos leer unos 2-3 versículos antes, desde el capítulo 6 hasta ya el 7. Y en Tesalonicenses 4:3 también los primeros y luego ya la continua cita que está allí. Entonces vámonos primero con 2 a los Corintios. Esto es, dice desde el 17, 6:17, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa sería la parte del texto de 2 Corintios. Ahora, en 2 Tesalonicenses voy a empezar desde el versículo 4, voy a empezar desde el versículo 1 que dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo que me llama la atención es que hasta aquí termina el texto y antes de este texto, algo que sí les está incluyendo, tiene curiosamente, pues ahora sí que llama la atención a la santificación y luego declara directamente que os apartéis de fornicación. Y si nos regresamos tantito al texto de Corintios, habla dice ahí, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos. Aquí estamos hablando de salir de en medio de ellos, ¿de quiénes? Apartaos, ¿de quiénes? Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces estamos hablando de que hay algo inmundo de lo que el Señor está pidiendo que se aparten y se salgan de en medio. Esto es lo primero, ¿no? Y en esta otra parte, donde estamos ya llegando a Tesalonicenses, habla de la santidad y también dice que os apartéis, hay otra cosa aquí, apartar de fornicación en este caso. Ahora, lo que vamos a ver entonces es que estos dos textos lo que nos están involucrando es el hecho de apartarse de, retirarse de. En uno lo menciona como lo inmundo y en otro lo menciona, dice la fornicación. Entonces, si se fijan, la fornicación son actos sexuales y lo inmundo, ahorita también les vamos a revisar qué quieren decir con esto, pero me quiero esperar un poco porque vamos a llegar poco a poco a esa parte, avanzando con nuestro manual. Aquí, por ejemplo, dice en el punto 3, lea Primera de Pedro, es la que mencionaron acá arriba como respaldo bíblico de esa declaración que es propia de Dios. Dice Primera de Pedro 1, del 15 y 16, y conteste, ¿quién es santo? Dice,
Dios habló diciendo que Él era santo. Me parece buena opción si lo vamos a revisar. Esta primera de Pedro fue lo primerito que vimos acá, en las citas antes de Corintios. ¿Se fijaron aquí? Dice, porque escrito está, desde el 5, ¿verdad? Sino que aquel que os llamó es santo también, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y luego dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esto es lo que está indicando para darle respuesta al manual. Entonces, ¿quién es santo? Pues Dios es santo. Y la parte que preguntábamos hasta ahí, dice, si Él nos está diciendo, sed santos, entonces, respondiendo a esta, ¿puedo ser santo? Entonces sí, si Dios nos está diciendo sed santos, entonces sí podemos ser santos. Dice, algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado ser santos si fuera imposible. Entonces si Él no nos pediría algo que Él diría, pues ¿cómo les voy a pedir eso si no lo pueden hacer? O sea, que injusticia sería de parte de Dios, pero él se da cuenta, sabe que sí es una de las capacidades que nos dio, entonces nos declara. Más bien, yo insisto mucho en que muchas de las cosas en la Biblia, más que pensar que se ordenan, se nos están informando nuestra condición en la que nos encontramos. Y esa es una de las cosas que yo insisto mucho porque no estoy mirando ley otra vez. Yo no veo en el Nuevo Testamento la ley como un cumplimiento mandato. Yo veo una manera de que nos hacen saber en qué nueva naturaleza nos encontramos, en qué nueva condición nos encontramos y nos permiten informarnos y darnos cuenta de esa nueva condición, más que pensar en la ley en la que nos estamos metiendo, que es una de las cosas que, créanme, me está dando vuelta y vuelta y vuelta constantemente. Mencionaba yo antes que me encanta escuchar predicaciones. Pero una de las cosas que me he dado cuenta en cada predicación que estoy escuchando es en el que debes de. Y siento que otra vez estamos volviendo a la ley. Cada vez que se habla de esa manera, nos está regresando a la ley. Y yo ya no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia, pero es la gracia la que me ha transformado y por lo tanto es más que me ayuden a descubrir mi nueva condición, a que me digan cómo me debo comportar bajo una reglamentación. Entonces no estoy tan tranquila y siento como que no sé cómo explicar mi respuesta, mi reacción de yo no vivo bajo la ley, jamás vivo bajo la ley. Si Dios ya me transformó, Dios ya me contó dentro de los que Él ha decidido salvar, la palabra de Dios me sirve para darme cuenta de cuál es mi nueva condición y que en este caso, qué se espera de mí, pero como parte de las instrucciones del nuevo, de esa nueva naturaleza. Es como si me hubieran realizado una cirugía estética, por decirlo así. Y necesito yo tener ciertos cuidados con mi tratamiento, ¿no? Algo así es como yo veo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Me dan a conocer cómo es el funcionamiento de mi nueva condición y qué cuidados tenga o qué seguimiento le deba dar a esta transformación, pero no tanto la ley, porque yo no vivo bajo la ley, quieran o no quieran, se está manejando mucho esa tendencia en todas partes, como una nueva ley, bajo la gracia, una nueva ley, vivir bajo los deberes, pero yo no veo deberes, yo veo un manual, simplemente un manual de funcionamiento, insisto, funcionamiento, no deberes, manera como funciona, conocimiento para saber cómo te está funcionando.
Y lógicamente que todo lo que hemos trabajado de alimentar nuestras naturalezas, sí es cierta. Entonces es conocimiento y de nosotros depende que el funcionamiento se dé correctamente, no que dé pasos de acción como parte de la regla. Para seguir en las reglas de comportamiento, porque eso es reglas de comportamiento y ahí es donde está la falla. Espero darme a entender en lo que quiero mencionar. Bueno, en punto 4, ¿viven todos los cristianos vidas santas? No, claro que no. Claro que no todos los cristianos, porque muchos no han entendido qué, o simplemente porque todavía nada más dicen que son cristianos, dicen que son salvos, dicen que ya aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, pero decirlo no significa que ya sea una realidad. Y por lo tanto, hablábamos de cuando se lleva a cabo la salvación, es como si fuera un enchufe. Hasta que no lo conecto con la corriente, funciona el aparato. Es la misma situación. La santidad también es parte de la evidencia de que si realmente hay una nueva vida en Cristo, la santidad viene como parte de ese proceso y viene en un continuo, día a día. Entonces, la naturaleza no va a desaparecer hasta no estar en la presencia de Dios. Ahí es donde ya vamos a tener cuerpos incorruptibles, que no van a poder tener tendencia ya al pecado, ni dominio, al pecado. Esa es una de las condiciones importantes que necesitamos entender. Dice, ¿por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Pero cuidado, no como que dejando de hacer esto, entonces ya vivo en esto otro. Más bien está hablando de que por causa de, no tengo por qué tener tendencia a esto otro, por causa de la santidad que Dios me ha dado, entonces ya no tengo por qué seguir en esa condición. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, la cita que estábamos trabajando hace rato, que les decía que la que me quería esperar para poderla consultar un poquito más, está más adelante. Aquí veníamos en el 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense lo que dice después, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esa inmundicia también se acuerdan que la habíamos mencionado en la de parte de Corintios. Ahora estamos en primera los Tesalonicenses y lo que me llama la atención es esto que les voy a mostrar aquí. Esta parte de aquí es las dos citas de segunda a los Corintios y la cita de Tesalonicenses. El antecedente de segunda a los Corintios que menciona lo de la inmundicia habla de que les dice Pablo a los corintios que no deben vivir en yugo desigual con los incrédulos y hace todo un argumento allí diciéndoles de que cómo puede vivir el incrédulo con el creyente con el incrédulo. Entonces les hace entender que esa unión, estamos hablando de yugo desigual en matrimonios desiguales, es lo que está indicando en el hecho de que se mantengan en esa relación de matrimonio, y es donde les dice sepárense de ellos, sálganse de ellos. ¿Se acuerdan que insistía yo en esa parte? Y él después de que menciona esas indicaciones de salgan de en medio de ellos o las menciona de que no ve bien que estén en esa unión de esa manera, les dice el Señor les dice, Él promete ser, dice,
ellos serán mis hijos y mis hijas, les seré a ellos por padre. Está él enfatizando la unión otra vez conyugal. La unión conyugal implica estar llevando a cabo relaciones sexuales. Implica eso. Es lo que yo le encuentro de relación con este otro texto de Segunda a los Tesalonicenses, donde está mencionando el hecho de apartarse de fornicación, que es lo que les estaba mencionando. Apartarse de fornicación habla de tener propia esposa cada uno y no agraviar ni engañar a su hermano. Estoy tratando de identificar la relación de tener cada quien su propia esposa. Entonces implicaría que alguien tenía relaciones con otra que no era su esposa. Y aunque aquí lo llama como fornicación, no tanto adulterio. Entonces yo estoy viendo que creo que alguna vez escuché que cuando se menciona fornicación es que uno de los dos no tiene esposa y el otro sí, o algo así. Y cuando es adulterio los dos son esposos de alguien. Ni idea si tiene por ahí relación o no. Lo que sí me doy cuenta es la presencia de este argumento donde dice cada uno debe de tener su propia esposa, encárguese, bueno, preocúpese de tener cada quien, y luego dice no agravie ni engañe en nada a su hermano. Esta otra comentario nos está implicando que que no tiene su propia esposa está teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hermano o prójimo o vecino. Entonces eso le está causando un agravio y es un engaño. Esto es lo que yo estoy encontrando de relación una cosa con la otra y lo saco como una conclusión lógica, más que por decir una estricta traducción. Esto es algo que me llama la atención. Entonces, la santidad en estos dos contextos tiene que ver con el cónyuge, con el hecho de estar fuera en relaciones sexuales. Eso es algo que estoy notando muy repetidamente. En un caso por matrimonios con incrédulos y en este otro caso de estar sin tener su propia esposa. Y luego entendiendo que hay un agravio que le puede causar a otro y Dios va a ser intermediario ahí, o sea, Dios se va a encargar de ver qué pasó, qué está pasando aquí, está agraviando y engañando a su hermano. Entonces, ese es el contexto en el que les estoy encontrando pues esta información. Ahora, vámonos al manual para ver dónde debemos de darle respuestas. Y esto es en el versículo, dice aquí 3 y 7, dice que es necesario dejar la fornicación, y en el 7 ya fijaron que dice la inmundicia. Esta sería aquí, dice, anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. Yo ahí diría lo que les venía reflexionando. Dejar el yugo desigual con los incrédulos. Yo tengo en experiencia de adolescente, nuestras conferencias de congresos y de talleres, y uno de los temas muy repetidos era no hacerse novia o novios incrédulos. Y una de las cosas que sucede muy común es que cuando está el amor de por medio, porque es una de las cosas, o la atracción, el amor de las parejas, está el amor de por medio, es muy, muy posible que se dé la apariencia de que se es creyente para ganar el amor del chico o de la chica. Ella aparenta que ella es creyente porque ama tanto al joven que quiere pues ganárselo, y viceversa, él aparenta que ya es creyente porque quiere ganárselo, y yo creo que ambos se engañan
porque están esperando que cuando llegue el momento de casarse, uno de los dos va a modificar la situación. El que no es creyente va a dejar de fingir y el que es creyente va a creer que eso lo va a afianzar y que con eso ya va a tenerlo asegurado para el Señor. Entonces decían una frase que recuerdo uno de los conferencistas que decía que ¿por qué andas con él y crees que lo voy a convertir? Pues le dice el conferencista, dice, pues será en chango porque el único que convierte es el Espíritu Santo. Y es una de las cosas que sí es muy preocupante, pues, y aprovecho la ocasión de mencionarlo porque sí es difícil, pues, de que le digamos, sí es creyente, palomita, sí, ven, ya está accesible a mí para poder yo ya empezar una relación y luego ya seguir al matrimonio. Es muy difícil de poderlo determinar simplemente porque la persona desee simpatizar. Ahora sí que he estado escuchando esa expresión reciente, simpatizar, es decir, sentir que le cae, le agrada a eso, pero no significa Dios no tiene simpatizantes de hijos o no hijos. Y eso es importante de definirlo desde previo. Y luego la otra manera de poder dejar atrás el agravio al hermano, sobre todo por quienes no he tenido la experiencia. Dios sabe por qué no me hizo vivir en esas condiciones. Dios conoce, alguien decía que a mí me hacía falta que me enterregara un poco, que me enlodara un poco para entender lo que era la vida cristiana o la vida de las personas, porque yo nací, como decir, en una rejita dorada, por decirlo, de oro, por decirlo de alguna manera, porque yo nací en un hogar cristiano, en una familia cristiana que se buscaba las enseñanzas bíblicas, íbamos a la iglesia, entonces muchas experiencias no las viví, de apetito o de pasión o de antojo, no las viví. Y una de las que no fue esta de tener relaciones sexuales. Entonces, no tengo manera de poder yo entender mucho en cuanto a esto, pero razono. Y en mi entendimiento de razonamiento, pues me hace ver que esta fornicación desde que se empieza, este acto desde que se empieza, no está tan fácil dejarlo porque es como, ahora sí les voy a decir qué ejemplo, como comerse el sabroso chocolate que a mí me apasiona. Yo no puedo probar un chocolate, si compro, por decir algo, una cajita de chocolates para irlos administrando durante mis semanas, yo en 2-3 días me acabo la cajita de chocolates, porque es una sensación de anhelo, que es una semejanza del anhelo que tiene el hecho del acto sexual. Entonces, esa es otra de las cosas que ser sobrio en esta condición es tanto como ser sobrio en alguien alcohólico. Esa ansiedad que hay del alcohol en el cuerpo es muy semejante a la ansiedad que hay de la fornicación en el cuerpo. Y eso es complicado, pues, para poderlo. Pero, algo importante, que la condición de la santidad implica mantenerse fuera de estas condiciones. Pero no significa al revés. Otra vez insisto, no dejando estas cosas, entonces yo me hago santo, ni me mantengo en santidad. Es al revés. Yo me mantengo en santidad y mi condición me hace mantenerme lejos de esto. Esto sí me explico la diferencia. La flecha apunta de manera diferente. No empieza desde dejar para luego ir a santidad, sino por empezar en ser santo, entonces aquello no se contempla dentro de mis acciones. ¿Sí me explico en este sentido? Entonces, lo que se está indicando es que esas acciones no forman parte de esto otro. No que deje de hacerlas para entonces ser santo o vivir en santidad.
espero que se entienda la insistencia en la que estoy ahí. Dice entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es una otra opción? Yo les decía esto, por eso les enfatizo esto, no, ahora sí que es otra opción. Es una condición. Si yo soy una persona santa, o si yo estoy en santidad, entonces eso no es parte de mi día a día, de mis anhelos. Entonces, mi condición de santidad es la que es motor de cualquiera de mis acciones y anhelos y de mi actitud continua diaria. Sí, el hecho de que estoy en santidad. Entonces es una situación que mi nueva condición marca la regla, marca la norma. Mi condición marca la norma, no mis acciones ni mi debes hacer y mi comportamiento debe ser el que me identifique. Mi comportamiento no es el que me identifica, sino mi interior, mi transformación, mi vida es la que me identifica, por lo que no me inclino hacia esas cosas. Esa es la diferencia. Entonces, si yo ahí haría la pregunta, que es algo parecido a la que es que si dices que eres, pero no demuestras con las acciones que lo eres, como en el caso de Santiago que dice, muéstrame tu fe con obras, yo te voy a mostrar que tengo fe porque las obras son las que me van a dar la evidencia. Es algo parecido aquí en la aplicación que estoy insistiendo, que es tu condición la que marca la identidad. Si las obras que realizas y el cotidiano desarrollo que tienes, constante que tienes, es el que define si eres o no, estás o no en santidad. Es importante que insista en esto. Dice, ¿cómo podemos vivir en santidad? Otra vez, volvemos a la misma enfoque. Bueno, vamos viendo si lo podemos manejar de manera clara. Dice, para perfeccionar nuestra santidad, es decir, para llevarla a cabo de manera adecuada, dice, hay que limpiarnos de toda contaminación. Vamos viendo qué dice el texto. Vamos revisando qué dice el texto. Dice, 2 Corintios 1:7, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar es como completar. Entonces, esto viene con relación a lo de los matrimonios del yugo desigual y cómo fue que Dios nos está indicando que el hecho de estar en esta condición de no apartarse, salir de esta relación pues inadecuada para los ojos de Dios, ahí es donde dice, ellos serán mis hijos, mis hijas, yo seré a ellos por padres. Entonces esta es la promesa. Dios está ofreciéndonos ser padres, nosotros hijos. Esta es la parte de la promesa dentro de esa santidad, pero esa la adquirimos desde haber puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Entonces no está condicionada a un cambio de acciones para demostrar. Entonces, lo único que sí vamos a ver es que estar perfeccionado es que como un proceso que llevamos. Si a la primera no lo vamos a lograr dejar toda la contaminación y todas esas tentaciones, tanto de cosas de carne, de la carne hablamos la fornicación y esas otras áreas, y de espíritu por tener otros pecados que no involucran en sí la carne, sino otro tipo de situación de enemistades, de otras cosas que por ahí también Dios establece que pues son pecado. Entonces, poco a poco vamos a ir completando el proceso de esa santidad. Es un proceso entonces.
La salvación está asegurada, esa sí no se ha perdido ni se perderá, pero es como irle ganando más iluminación a este interior que hay en mí. Le estoy ganando terreno, mientras le estoy ganando más terreno a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces la santidad está aumentando, aumentando y aumentando. Esa es la condición de perfeccionando en el temor de Dios, sobre todo porque le damos importancia a Dios en nuestro día a día. Ese es el temor de Dios. Más que decir que miedo porque me va a castigar o ¿por qué? Si yo ya soy salva, si yo ya tengo el perdón asegurado. Entonces ese temor tiene que ver con el reconocimiento de Dios en mi vida. El reconocimiento de Dios en mi vida, no tanto el vivir bajo el temor de su castigo, porque ya no estoy bajo castigos. Esa es otra de las cosas que tengo siempre inconformidad cuando escucho que Dios se está dedicando a castigarnos, sobre todo por esta pandemia. Yo digo que no es así. Es cierto que Dios nos disciplina con situaciones así, pero siempre esas disciplinas son para perfeccionarnos en nuestra fe, fortalecer y hacer que nuestra fe se fortalezca o porque nuestra vida, como en este caso, se vaya perfeccionando en santidad. Por eso les decía que siento que es un poco difícil de explicar, pero quisiera entender, tenerles en Dios, esperando en Dios que se esté entendiendo la insistencia. Ok, vámonos a nuestro manual para ver qué es lo que le vamos a poner ahí. Dice que para perfeccionarnos para completar esa santidad, para ir completando esa santidad hay que limpiarnos de toda contaminación. Y yo diría que es, otra vez, conforme la limpieza de mi contaminación se va logrando, ¿sí? Por ese constante ejercicio con Dios y estar en pedir perdón con Dios y estar dejando todas las costumbres y tendencias, todos en el proceso, entonces se está logrando lo otro. En ese proceso estamos dando una evidencia de la otra. La santidad se está completando conforme vamos viendo que hay cambios. Eso también hay que verlo. Este es algo que me interesa también insistir. En el punto siguiente dice, ¿qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Aquí es donde está precisamente lo que estoy insistiendo. Vámonos, este pasaje ya lo conocemos y es un pasaje muy hermoso. ¿Por qué? Porque es lo que le decíamos, que le ganamos terreno a Satanás cuando vamos directo a Dios primero y cuando sabemos que estamos en una condición que no nos va a dejar servir al Señor. Entonces hay que ir directamente, dice, con el Señor, porque sí, primera de Pedro 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que imaginamos nuestro vestido blanco y de pronto nos salpicamos de algo y hay un producto que nos prometen que es muy eficiente para quitar las manchas, pues ese producto eficiente para quitar las manchas es la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Este se encarga de limpiar esa mancha y entonces vuelve a tener el brillo que tenía inicialmente. Esta condición, esta es la parte que Dios nos ofrece cada vez para poder mantenernos en el ejercicio de esa santidad donde nos vamos completando poco a poco, proceso. Muchos le han descrito como una escalera que nos va a llevar en camino a nuestro destino final, que es el cielo. Entonces la santidad es un proceso, un camino, un constante, y lo voy a lograr mientras no me deje ganar por el pecado, y lo voy a lograr. Entonces, pero mi condición ya viene en esa postura, y por lo tanto no debo dejar que me gane el hecho de que se pueda completar en el proceso que llevo. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Pues que nos perdona de nuestros pecados. Con la sangre de Cristo viene y
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ok, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de arriba, de una vez lo vamos a poder checar. Y también aquí me llamó la atención la manera en la que se está mencionando. Dice, para reflexionar, debemos vivir de tal manera que obtengamos el premio. Aquí otra vez pensando en recompensas por acciones. Otra vez pienso que es como la ley. Esto es otra vez que pienso que se enfatiza como la ley. Y yo no veo tanto ese enfoque. Así que, ojo, cuidado con este. Vamos a 1 Corintios 9:24. Vamos a leerlo. Dice 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si ustedes notan este pasaje, no está hablando de lo que vas a obtener. En realidad, está describiendo cómo es el suceso de alguien que corre y cuáles son sus motivaciones. Pero lo que en realidad está enfatizando aquí es este que puse aquí con subrayado. Corre de tal manera. Y otra vez vuelvo, es el continuo andar de tal manera que tú te desgastes y te ejercites y te desgastes tanto como aquel que se desgasta y se ejercita para obtener esto. Pero tú acá te desgastas y te ejercitas en mantenerte en esta condición de santidad sin obstáculos, o mantener el hecho de poder renovándote, o sea, estar atento a ese proceso en el que vienes. Esa condición es estar atento en el proceso, más que pensar en si vas a tener un premio. Otra vez, no estoy de acuerdo en esa postura, o no veo esa postura pues en el pasaje. Entonces, a ver, vamos a reflexionarlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene sentido para mí? Que en realidad lo veamos como que Dios es el que punto. No es que me va a dar algo. Fuera de mi mente eso. No es que me va a dar algo. Hasta le puse así corchetes por aquí y por acá. El paréntesis, espérame. Esa mentalidad de que Dios me va a obtener, me va a dar algo. No, Dios no está prometiendo que por mi vida santa me va a dar algo. Eso no está prometiendo Él. Lo único que creo que está enfatizando este pasaje es, entiendo, pues creo eso y lo entiendo de esa manera, es que Dios puede reconocer que me esforcé, o que me preocupé, o que le atendí esa situación que era como combatir constantemente, ¿no? Esa es la parte que yo digo. Dios va a reconocer la forma actual que tengo de vivir, me va a reconocer, me va a, como lo estaba mencionando, va a entender que lo hice de manera que fue importante para mí. Dios se dará cuenta de eso, va a darse cuenta de Dios que en realidad le puso ganas ahí a su forma actual de vivir en su día a día. Le echó ganas ahí, y le echó ganitas pues para salir adelante con el maratón en el que venimos. Eso es lo que entiendo que es el enfoque de este texto, por eso es el enfoque que quiero hacer en esta pregunta. Entonces yo estoy pensando, porque aquí lo único que tenemos que ver es que Dios mira mi pensamiento y mi corazón. Si yo misma no estoy consciente de eso, ¿cómo espero que Dios no se dé cuenta? Entonces, sí es importante que me dé cuenta yo, se va a dar cuenta todo aquel que en el caso del Señor se va a dar cuenta de eso. Entonces, sí, pues, pero me va a reconocer porque Él sabe mi corazón, y yo digo que yo sí de alguna forma busco mantenerme en no manchar.
no manchar esa que habla, representando con algo blanco, eso. Y en cada oportunidad que llega a mancharse, pues yo estoy pensando en sí, Señor, límpiame de esta maldad, límpiame de esta condición en la que estoy. Es algo que sí, me soy consciente pues de que estoy atenta a mi forma de vivir, a mi actual forma de vivir. Entonces la pregunta es si usted también está en esa condición. Puede ser no, puede ser no estoy seguro, pero insisto en no estoy seguro. Se engañaría si responde no estoy seguro, porque primero, bueno, a menos que no estoy seguro signifique que tampoco sabe si su fe está asegurada en la persona adecuada, que es el Señor Jesús. Si esa situación también está allí, entonces entiendo si dice no estoy seguro, porque empecemos con eso. Asegure su fe en Cristo Jesús de que gracias a la muerte que Él sufrió en la cruz, está ofreciéndole a usted la oportunidad de recibir el perdón de pecados, de sus pecados. Y por lo tanto puede decir, sí lo acepto y me lo apropio. Eso primero es lo que debe asegurar. Entonces, si no está seguro, la siguiente tarea podría ayudarlo a diagnosticar el por qué. Yo se la adelanto, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cuál es el enfoque de este manual. A ver qué tanto nos lo da. Dice, para diagnosticar hay muchas cosas que pueden obstaculizar su crecimiento en santidad. Lo que yo estoy entendiendo aquí es que están dándole una lista de cosas que le están robando su atención. Eso es lo que yo le estoy entendiendo a esta lista, en la postura que les estoy trabajando, que les estoy enfatizando. Entonces dice, marquen la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Es lo que estoy hablando aquí, dice, están tomando el lugar de Dios. Es decir, su atención no está puesta en Dios, está puesta en esto, en aquello. Entonces está desviando su atención hacia cualquiera de estas. Sus amigos, familia, trabajo, la música. Yo soy músico. Y yo me di cuenta cuando yo estudiante, adolescente, que sí es cierto que la música llegó a tomar lugar bastante eh, pesado, fuerte en mi vida y tuve que decir no. Y cada vez que me meto a la música me pasa lo mismo. y otra vez y me pasa lo mismo. Entonces ya me doy cuenta pues que siempre necesito decir hasta aquí nada más. Porque te envuelve de tal manera que no comes ni duermes ni haces nada que no sea eso, música. Y eso es una sensación porque es como un deleite también en nosotros que somos músicos, es como mi chocolate de pronto ahora este es otro de los deleites que yo tengo. Cada vez que escucho la música me envuelve como si me duerme, como cuando hay un galán que está hablándote bonito todo el tiempo y te hace caer en sus manos y hace algo parecido. Así sucede con la música. En mi caso es algo que yo me doy cuenta. A otros quizá la televisión, videos, etcétera, posesiones, querer, falta de un tiempo devocional diario, deberes, quehaceres diarios, falta de asistir a la iglesia, o hábitos, ¿cuáles son los hábitos que te hacen estar más del hecho de hábitos alcohólicos, de cigarros, de drogas, quizá todos estos son obstáculos, otros obstáculos. Pero lo que les estoy aquí enfatizando pues es que están tomando el lugar de Dios y por lo tanto no estás manteniéndote en el camino de la santidad, es decir, en ese constante, en el contacto y atención de la prioridad donde Dios es el importante. Dice ahora, entregue estos obstáculos a Dios confesando a Él sus pecados. Acuérdense que el pecado pues es aquello que no agrada a Dios y sea cualquiera que está relacionado con algunos de esta lista, está
probablemente convirtiéndose en idolatría, y ese sí es el pecado de los más encabezados en la lista. Si pensamos en los 10 mandamientos de Éxodo 20, estarían encabezados en la lista de que la idolatría no la soporta nuestro Dios de nosotros. Entonces oramos con esa mira clara en que cada cosa que es un pecado que tome el lugar de Dios es una de las cosas primeras que debemos detectar. Bueno, dice, lea Proverbios 4:23, ¿qué debemos cuidar? Proverbios 4:23, vamos al texto bíblico. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Más que pensar en el corazón de tipo físico, estamos hablando del tipo que se considera que es el centro de nuestra vida espiritual, hablando de nuestra relación con Dios. En el corazón es donde se desarrollan todas las decisiones que dan movimiento a nuestra vida, acción, motor, impulso a nuestra vida. Entonces, guardando el corazón, tenemos la oportunidad de que no sea capturado ni dominado por algo inapropiado. Entonces, este es lo primero. Vamos a la respuesta para el manual, que nos dice que debemos cuidar el corazón, es decir, el centro de mando de nuestra vida, el lugar de donde se ejerce el mando de nuestra vida. ¿Qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón? Vea el Salmo, vamos a ver el Salmo 119:11. Este texto también me parece hermoso, me es muy grato cada vez que lo vuelvo a consultar. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es uno de los textos que aprendimos desde estar en las escuelas bíblicas de vacaciones, desde pequeñitos, porque era parte de los votos y de las declaraciones que hacíamos en la escuela bíblica de vacaciones, y crecimos como que con algo muy apegado, ¿no? A la memoria y al corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta fue. Bueno, y esta es, ¿qué es lo que dice aquí? Guardar, la respuesta en el Salmo 119:11, guardar los dichos, es decir, guardar su palabra, que esto significa guardar la Biblia, el conocimiento de lo que hay en la Biblia. En Colosenses 3:2, este texto lo revisamos, dice, poner la mira en las cosas de arriba, es lo que subrayé, no en las de la tierra. Sabemos que si son las cosas de arriba, son las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, en el manual, esto es lo que ponemos, poner la mira en las cosas que son de arriba, es decir, las cosas espirituales, las cosas que son de Dios y que tienen que ver con Dios. Entonces, darle atención prioritaria a todo lo que tenga que ver con Dios. Eso es lo que me hace enfatizar aquí. En el punto 10 dice, vivir en santidad significa que tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? Esta se responde con algo que venimos ya trabajando de manera fácil. Dice, dedicada solo a Dios. Esto me hizo resaltar, aquí les puse un asterisco, guitarra consagrada. La experiencia que he tenido yo como músico y en algunos de los jóvenes con los que tocan también, en guitarra especialmente, yo soy, le voy a llamar como lo dicen en el mundo secular, versátil. ¿Por qué versátil? Porque tanto les puedo cantar una canción de romántica, una canción mexicana, una canción ranchera, bueno, ranchera no sé, sí, por ahí ranchera, que me haga sentir feliz. Tanto les puedo cantar un rock and roll o les puedo cantar una romántica de algunas chicas por ahí o artistas por ahí, pero también les puedo cantar cantos, himnos, que me inclino mucho más por los himnos, coros cortos o alabanzas. No me he inclinado mucho por las contemporáneas, pero sí aquellas que no son himnos bien cuadraditos o bien armaditos
métricamente, por decirlo así, estróficos, himnos estróficos, sino puedo cantos cortos y en mi canal y en mi Facebook ahí he puesto algunos cantos que han sido muy impactantes en mi vida, pero entonces a mí me cuesta trabajo entender que alguien dedique su instrumento esté consagrado al Señor. Si yo puedo ser versátil, por decirlo así, en que puedo disfrutar de ese tipo de variedad que ya les expliqué, me costaba trabajo decirle, ¿me prestas para cantar tal canción? Vamos, una malagueña o algo así, una canción de malagueña que me aprendí alguna vez y es una de mis canciones de esas que no se me han olvidado. De pronto la tengo que desempolvar, pero ahí estoy. Y me dicen, no, es que está consagrada. Entonces yo me quedo pensando que no soy tan compatible con ese pensamiento y ese concepto de ser consagrado porque yo soy consagrada al Señor. Y aún así puedo disfrutar de la música que es de diversidad y no estoy faltándole a Dios en ninguna manera. Entonces ahí es donde sí me parece como que no cuadro mucho con ese tipo de concepto de estar instrumento musical consagrado. Lógicamente que si está dentro de la iglesia, del templo que está dedicado a Dios, ese sí va exclusivo para Dios porque está dedicado para el servicio de Dios. Un templo, por ejemplo, el piano del templo o las guitarras que están ahí del templo, sí entiendo pues que tengan ese concepto, pero una que es mía, propia, me parece como que es un concepto difícil de poder ahora sí que asimilar, porque yo soy tan diversa como cantar de todo tipo de cantos que me hagan sentir alegría. Sí, me explico en esto. Entonces, yo estoy dedicada al Señor, pero no me quita santidad que yo cante una malagueña o que cante el Barzón, por ejemplo, que es una de las canciones mexicanas sobre todo de esta época que viene el 20 de noviembre y la usamos mucho en la clase de arte o el corrido de Francisco Villa, por ejemplo, es otro de los que estoy usando con mis alumnos. La Valentina, la Adelita, o sea, cantar ese tipo de cantos, yo no lo veo como algo peleado con ser santo y vivir en santidad o estar consagrada al Señor. Espero haberme explicado en este punto, ¿no? Ok, entonces, bueno, estar dedicado solo a Dios. Puedo estar dedicada aún así solo a Dios, pero nadie me dice que no me puedo disfrutar y estar alegre con algo así. Bueno, dice, vea Romanos 6:19. Dice, si antes prestábamos nuestros cuerpos para actos impuros, ahora debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios. Insisto, no es ahora debo porque ya. No, es la consecuencia de que ya soy, que ya no voy a estar en eso. Entonces vamos a leerlo nada más para enfatizar. Y tengo por ahí otros versículos que le estoy incluyendo. Dice el 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Insisto en lo que nos está mencionando, es como una realidad que está expresando, más que una orden, más que un deber. No reine pues, estamos viendo, si esta es nuestra nueva condición, pues por lo tanto eso no debe existir, pensando en alguien que por ahí todavía pudiera estar, pero entendiendo que no es coherente una cosa con la otra. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cambiar de uso, eso sería nada más la condición, cambiar de uso, ya no usarlos para eso,
porque ya no es esa condición la que está, ahora se deben usar, o se está, la condición no, el se deben, insisto con el se deben, no lo quiero ya volver a usar. Deber, algo que se debe hacer, para mí no existe ya, sino es nuestra nueva condición que te des cuenta y te informes sobre el nuevo procedimiento en el que estás, el nuevo funcionamiento en el que estás. Esa es la palabra, el funcionamiento en el que estás ahora en esta nueva condición en la que el Señor ya te ha rescatado y te ha colocado. Entonces, a mí ya no me gustan es que debemos, nada de que debemos, es que este es tu nuevo funcionamiento, nada más entiéndelo, date cuenta por lo tanto, estar en esa conciencia es diferente enfoque para mi punto de vista. Creo que este es el último versículo que enfatiza ese pasaje, dice, hablo como humano para por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero si te fijas, es el nuevo procedimiento, la nueva condición en la que nos encontramos nos sitúa en esta diferente manera de que funcionan las cosas. Ok, entonces dice aquí que nada más que está reforzando esto, si antes prestábamos nuestros cuerpos para actos de inmundicia, ahora pues, estarán utilizándose para que sean agradables a Dios. Actos de justicia o algo así, ahora lo menciona de esa forma. Ok, vamos a la consagración diaria. ¿En qué consiste ese día a día? Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué pide Dios de mí en el versículo 1? Romanos 12, 1 y 2. Es otro texto que también me encanta, me hace muy agradable, pues me gusta volver a retomarlo y consultarlo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les recuerdo que cada vez que menciona culto racional es el entendimiento de esta nueva condición. Entonces debemos estar con conocimiento claro de que estamos en una nueva condición. Y cuando habla del sacrificio vivo es la ofrenda, el ofrecimiento diario, lo que le ofrezco al Señor diario como un olor grato, como algo que yo le ofrezco en mi día a día, pero desde involucrar el razonamiento. Eso es algo que quiero que no falte aquí. No sé si de una vez vemos este otro, dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vean otra vez el entendimiento involucrado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no podemos pensar en dedicarnos a Dios sin involucrar nuestra propia conciencia y razonamiento y entendimiento de que quiero ofrecer eso al Señor. Más que pensar en un deber, insisto, es la convicción estoy convencido de que este es mi mejor proyecto de vivir. En este caso, la voluntad de Dios. Mi mejor proyecto es la voluntad de Dios. Porque ese proyecto, que es voluntad de Dios, es agradable y es perfecto para mí, porque Él conoce mis agrados y lo que me cuadra perfecto, me cuadra a mí. Él sabe lo que a mí me cuadra bien. Esto te queda bien. Vamos a pensar, mi blusita. Este es para ti. ¿Por qué? Porque ya sé que te va a quedar bien, es tu talla y tus colores te van bien con tu piel. Es perfecta para ti.
Entonces, algo así es lo que hace Dios con su voluntad, porque sabe lo que me va bien a mí. ¿Sí me explico? Entonces, vamos. En el pasaje en el que estamos acá, en el manual, ¿qué dice acá? Ofrecerme como un sacrificio vivo, es decir, una ofrenda diaria viva. ¿Qué es ese sacrificio vivo? Una ofrenda, como ofrecerme como ofrenda de vida agradable a Dios, también agradable a Él. ¿Sí? Su voluntad es agradable para mí, pero también es algo que le hace agrado a Él. Le hace agrado a Él. Él se siente feliz de ver que estoy en este ofrecimiento de entrega. Y acuérdense que todo sacrificio significa el dejar de ser yo el que está predominando ahí. Dejo de ser yo y ese yo se está entregando a Dios, entonces deja de existir ese yo de Rebeca y ahora es la posesión es de Él. Y Él puede entrar y gobernar y decidir y hacer. Ese es el punto aquí. Dice, la siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. La imagen dice, aquí estoy, Señor. Y no sé si recuerdo haberlo ya visto en las otras lecciones, pero me parece muy conocido de alguna forma. Dice, Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. No sé cuántos de ustedes hicieron alguna vez una oración como esta al Señor, pero cuando yo quise entregar mi vida al Señor Jesús fue algo así que se lo dije. Y nosotros en el culto de las 12, sobre todo acá en Hetze, cantamos de pronto himnos, ¿no? Más que cantos cortos, depende del grupo de alabanza que nos esté dirigiendo, pero cantamos himnos. Y uno de los himnos que se relaciona mucho con todo este contenido es este que llamamos entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. No me lo sé de memoria, lo único que se dice que mi tiempo todo esté entregado a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Entonces, este canto es muy acorde con todo este contenido. Solo búsquenlo como entera consagración. No recuerdo si viene en el himnario popular nada más, creo que sí. En el verde que llaman un verde delgadito, no está el bautista, pero también está el. Pero no estoy segura. Por lo pronto, si lo encontramos en el rojo, pero así se llama, entera consagración. Y este canto nos traerá muy, muy en mente toda esta lista que aquí se está expresando. Se los comparto. En el punto 13 dice, el versículo 2 insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo. Haga una lista de las cosas que pueden impedir su santidad. Yo les hacía el resumen y se los vuelvo otra vez a mencionar. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi vida es una lista que impide mi relación de santidad, mi proceso de santidad. Me detiene como el freno de mano. Al poner el freno de mano, trabajas bien difícil el avance. Y sí he avanzado yo con el freno de mano porque no estoy acostumbrada a tenerlo en uso constante. Entonces, me puedo ir queriendo, pero va muy pesado el carro y no avanza. Entonces, es como el freno de mano, todo aquello que ocupe el lugar de Dios en mi vida, me va a poner freno de mano y no me va a dejar avanzar en santidad. Todo aquello, por eso no enlisto nada. Todo, cualquiera cosa. Dice en el 14, para no amoldarse al mundo es necesario renovar acuérdense, lo del entendimiento, dice, renovando, dice, no os conforméis a este siglo, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente, ¿no?
que es la que nos hace aquí énfasis, la mente. ¿De qué manera puede conocer la voluntad? De esta manera puede conocer la voluntad divina para usted. ¿Cuáles son algunas formas para renovar la mente? Pues no sé, fijar mis pensamientos y mis anhelos en cosas que sean agradables para Él. Entonces aquí yo les pongo en paréntesis consultar en la Biblia. Entonces miren, si yo ya estoy en una condición que ya pasé de muerte a vida gracias a la muerte de Cristo en la cruz y la sangre que derramó y perdonó mis pecados, esa aceptación que yo tengo del hecho para que me tome a mi condición y la cambie. Entonces, teniendo esto, todo lo que yo sepa acerca de Dios y todo lo que yo sepa acerca de Jesús, que fue el que nos vino como a hacer entender mejor lo que es la voluntad de Dios, todo esto entonces va a ser mi nueva tarea. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que el Señor Jesús vino a explicarnos mejor en cuanto a la Biblia? Porque todo, por ejemplo, el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7 y Lucas o otros pasajes de Evangelios también lo mencionan, describe muchas de las cosas que desde el Antiguo Testamento se venían diciendo. Ustedes oísteis que fue dicho de esta forma, pues esto es lo que realmente se quiso o se trata, de esto se trata, el Señor nos vino a explicar, el Señor Jesús. Entonces nuestra tarea es empezar pues ahora sí que yo diría descubrir, porque son cosas que quizá no sabemos, pero si de alguna manera las escuchamos alguna vez, pues yo diría recordarlas y desempolvarlas y volverlas a traer al uso. Ahora sí que, ¿cómo lo dirían por el vintage, la ropa vintage, aquello que se usó antes y que pues pegó muy bien y que pues se dejó de usar por lo que haya sido y ahora que lo están volviendo a la moda, le llaman vintage. Entonces nosotros tenemos de pronto muchas situaciones que conocimos que Dios se agrada de eso y las hemos dejado de atender. Entonces ahora que ya las leemos en la Biblia nos damos cuenta de que están en uso todavía y que es bueno volverlas a traer a nuestro día a día. Esa sería la situación. Por eso estar consultando la Biblia para que cualquier cosa que desatendí por las razones que ustedes gusten, puedan otra vez venir a tomar. Entonces, fijar mis pensamientos, mis anhelos en cosas que sean agradables a Dios, o sea, que Él se agrade de eso, porque Dios es bien claro que sí le agrada, que no le agrada, y a qué le llama realmente pecado, y que estamos en constante búsqueda de renovación en eso. Dice el 15, es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y, ahora sí, fíjense bien, punto y coma. Agradar a Dios y conocerle mejor es la condición de, si se da esto de agradar a Dios y conocerle mejor, como consecuencia vamos a recibir bendición en la vida. Pero no las tres como condiciones que hay que estar manteniendo. Eso es lo que quiero explicar. ¿Se acuerdan que les había explicado yo qué significa el punto y coma en una oración gramatical? Bueno, pues que el antecedente al punto y coma es la causa. Si esto ocurre, entonces esta es la causa. Si esto ocurre, agradar a Dios y conocerle mejor, entonces el efecto es recibir bendición en la vida. Esto es algo que quise resaltar aquí porque nos da pie a otra cosa si lo dejamos como está. Entonces, cuidado con esto. Hay cosas que si ocurren, tendremos como resultado otras. Y en este caso la bendición en la vida la recibimos si conocemos a Dios y le buscamos agradar a Él. ¿Está dispuesto a entregarse a Él hoy y todos los días de su vida? Pues sí,
porque yo sé que cada día yo tengo que estar buscándole algo nuevo, me doy cuenta de algo nuevo que no había tomado en cuenta. Y sí, claro que sí, estoy dispuesta y esta es mi firma, ya la había puesto en otra ocasión, tuve la oportunidad de volverla a pegar de la que ya había hecho antes. Y la fecha de hoy, 8 de noviembre de 2020. Ok, vamos entonces avanzando con el lado izquierdo en la parte de arriba, que son aspectos para reflexionar y profundizar y para repasar. Dice aquí, para profundizar, la santidad comienza en la mente y se extiende hacia las acciones. Y eso es algo que nos hace un efecto bastante bueno. Y, perdón, déjenme concentro más en lo que estoy diciendo. Dice, la santidad comienza en la mente y se extiende a las acciones. Vamos a ver Filipenses 4:8. Vamos a ver qué nos dice ese texto con lo que acabamos de mencionar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este texto me encanta porque nos habla de todas las cosas positivas en las que debemos ocupar nuestro pensamiento. Eso es pero vuelvo al debemos, ¿verdad? En lo que ¿cómo explicarlo para que no suene como debemos? Estamos hablando de un exhorto. Exhortación es diferente a un deber. Exhorto y enfoque. El enfoque diario en el que hemos de estar. Voy a tratar de veras de erradicar esa palabra o ese verbo, deber, que es un adverbio, ¿verdad? Es un adverbio y es una acción también. No es un adverbio, haber es el adverbio, este es un verbo de obligación. Fuera de aquí obligación, ya no estoy obligada. Es un efecto que ocurre por la nueva condición en la que me encuentro, insisto. Por lo tanto, esa nueva condición en la que me encuentro me hace pensar en lo verdadero, pensar en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que se amerite con una virtud es cosas positivas, algo que sea digno de alabar es de mi pensamiento, ha de estar involucrado en eso, estará involucrado en eso. Ese es el punto ahí. Ok, entonces dice aquí que la santidad comienza y luego se va a las acciones. Se extiende, más bien da como consecuencia acciones evidentes. Es lo que les he venido insistiendo, ¿verdad? Da como consecuencia. Ok, dice, la santidad incluye el control sobre el cuerpo y las emociones, control sobre el cuerpo y las emociones. Acuérdense de las pasiones, ¿verdad? Que decíamos ahí de la fornicación y eso. Esto es lo que nos está insistiendo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense que esta parte está representando el apóstol Pablo, esa parte donde hablaba también de la carrera, el hecho del proceso de la vida cristiana, el vivir en santidad, tiene que ver también aquí, por ejemplo, habla de una pelea con este hecho. Entonces, una cosa que, por ejemplo, habla de golpear el cuerpo, yo vi que enfatizaba que si él se pone a luchar y me imaginé el boxeo y le da golpes al aire, está tratando de hacer el golpe, dándole golpes al aire, no tienen sentido esos golpes, entonces habla de que pues es como hacer algo en vano, pero si él se propone entrenarse, porque más o menos este es el enfoque que le está dando, golpear su cuerpo y lo pone a servidumbre, entrenarse para mantenerse activo y alerta. Eso es lo que está enfocando aquí. Entonces, cuando él habla de que está insistiéndonos que estemos alertas y que nos estemos entrenando y activos y preparados, él dice, de tanta estar yo insistiéndoles, no me vaya a pasar de que a mí me agarren descuidado.
y habla de venir a ser eliminado es porque está hablando de una competencia como un ejemplo simbolizando la carrera del día a día. Entonces es donde a él te aseguro que le van a dar un golpe, va a caer a la lona y en eso le van a dar el gane al otro contrincante. A ese enfoque más o menos se está dando, de que este se descuide por algo, que está insistiendo que hay que estar alerta y él resulta que no. Entonces él dice, pues yo me mantengo claro y atento a que cuando llegue la ofensiva, pues yo la pueda detener y me pueda defender y mantener todavía en el juego, pues en la lucha, y que no lo eliminen al caer a lona, ¿no? Ese es el asunto del ejemplo que está mencionando aquí. No habla de ser eliminado, de perder salvación, eso jamás se va a encontrar en este pasaje. Nada más aclarándoles por si por ahí alguna vez lo vieron enfocado a ese aspecto. Entonces dice que la santidad, volviendo a nuestro manual, incluye el control sobre el cuerpo y las emociones, hablando de un símbolo de lucha, acuérdense, entrenarse, hacerlo algo, pero manteniendo la alerta del combate en el que estás, de que cada día hay que estarle dando a combatir y tirar a aquel enemigo contrincante que se nos presente. Para pensar, dice, Dios me ha dado todas las herramientas para la santidad. Este sería, ¿no? Uno dice, me ha dado la salvación, me libro de la esclavitud del pecado, soy libre de la condenación, el Espíritu Santo vive en mí para producir su fruto, me dio la Biblia que me revela su voluntad, me ofrece la oportunidad de entregarle mi vida a Él diariamente. Entonces, que mi vida esté consagrada a ti, Señor, día a día. Todo esto me lo ha dado el Señor. Para crecer tengo que leer esta semana de 1 Corintios 8 al 14, un capítulo por día. Y para memorizar, que son pasajes ya más larguitos, como hijos obedientes, 1 de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos una nueva condición, por lo tanto, se espera o se entiende que nuestro nuevo funcionamiento también es diferente. Bien, llegamos al final de nuestra lección, espero verlos en una próxima. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites escudriñar tu palabra y darnos cuenta de que tú nos has transformado, Padre. Gracias te damos porque al tú hacer que nuestra condición de muerte se pasara a vida y nos has hecho santos, nos has llamado a mantenernos en esa santidad. Gracias, Padre, porque podemos contar con todo el paquete, con muchas herramientas o muchos elementos que tú dispones para nosotros, que hemos acabado de leer en este último párrafo, Padre, que nos has dispuesto para poder mantenernos en este día a día en santidad, porque tú eres santo y esperas que también lo seamos, Padre. Ayúdanos en nuestro día a día, Padre. Sabemos que nos has dado todas las condiciones para hacerlo y quizás solo nos falta mantener nuestra alerta, nuestra preparación, estar preparados, atentos, dispuestos, listos para el día a día, cada combate, cada esfuerzo que hay que desarrollar en la carrera que significa esta santidad. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estarás ahí cada momento y que si nos llegaran a dar de pronto combatiendo, nos llegáramos a distraer, tú estarás ahí para levantarnos de la lona y hacernos mantener nuevamente en el ejercicio y en el combate, Padre. Gracias te damos por tu Hijo, gracias te damos por el acompañamiento que nunca dejas de mantener con nosotros. Te reconocemos el dador de toda buena dádiva y que prometiste hacernos hijos tuyos y ser Padre nuestro. Padre, gracias por esta bendición que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Ahora sí que nos vemos hasta la próxima.